Fernández de Kirchner el próximo 21 de mayo. Estamos hablando de la causa por redireccionamiento de la obra pública. Vamos a hablar de este tema, entre otros, por supuesto, con Joaquín Morales Solá, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Joaquín. Bien, gracias. Bien, muy bien. Adriana Paliotti, aquí estamos viéndola ya en imagen. A ver, acá lo importante es que se integró definitivamente ese tribunal y que no está en riesgo, según dijo el tribunal, el inicio del juicio oral y público que se va a hacer efectivamente el 21 de mayo. Se cuestionó un poco porque esta jueza integra otro tribunal oral que es el que liberó en diciembre pasado al ex vicepresidente Amado Boudou, la causa Chicone, que después la Cámara de Casación hace pocas semanas lo volvió a meter preso. Yo prefiero darle el beneficio de la duda. Ella integró el tribunal oral que lo condenó a Boudou y lo condenó bien. Digamos, después lo puso en libertad, pero lo condenó bien. Claro. A veces los jueces cometen errores, que por eso hay otras instancias que modifican o anulan las decisiones de tribunales inferiores. Acá siempre va a estar, después del tribunal oral, la Cámara de Casación Penal y a veces hasta la Corte Suprema de Justicia en algunos casos. Es importante esto que estás marcando, Joaquín, porque entonces esta jueza condenó a Amado Boudou, en realidad después sobre lo que terminó determinando es sobre su prisión preventiva. Si iba a ser una prisión efectiva o iba a ser una prisión o una libertad condicional. Pero, digamos, no hay... acá lo importante es esto porque esta es una causa muy importante, es la causa digamos, donde se le dio muchísima obra pública, muchísimo dinero de más a Lázaro Báez, es la causa que inicia otras causas, como la causa de Otesur y los sauces. ¿Por qué? Porque precisamente Lázaro Báez cobraba un 70% más del precio común y corriente de las obras públicas en Santa Cruz. Estamos hablando de sobreprecio del 70%. De sobreprecio del 70% y no cumplía con los contratos y con las obras públicas y le seguían dando obras públicas nuevas. Claro. Esto tenía una manera, porque el Estado paga en blanco, obviamente, entonces él después lo convertía en negro, que es lo que se conoce como la ruta del dinero acá, a través de Fariña y el Áscar, y después volvía y ese dinero se tenía que blanquear. ¿Dónde se blanqueaba? En los hoteles y edificios de Cristina Kirchner. Claro, Otesur, los sauces. Otesur, los sauces, que ¿quiénes eran los inquilinos, los que alquilaban eso? Lázaro Báez otra vez y Cristóbal López. Claro. Entonces, Lázaro Báez cobraba sobreprecio por un lado y por el otro lado pagaba alquileres de hoteles que no usaba a Cristina Kirchner, a la familia Kirchner, y que de esa manera blanqueaba el dinero. Esta es una causa muy importante y yo creo que, hasta ahora lo que ha habido es una clara maniobra dilatoria de Cristina Kirchner de esta causa que está pidiendo que se postergue a la espera de nuevas pericias. Creo que con esta modificación de jueces, que responde a un hecho muy natural de la vida, un juez se murió. Claro. No es que lo sacaron al juez, que el juez se renunció, alguna cosa que se pueda sospechar. Murió el juez. El juez Tazara estamos hablando, que fue justamente por la salud del juez Tazara que se corrió de fecha, Claro, porque él iba a ser operado, de hecho fue operado del corazón, le hicieron 2 o 3 bypass, y bueno, en la operación, días después de la operación, murió. Digamos, pero es obvio que ella va a pedir ahora una nueva dilación del comienzo del juicio, porque da la impresión que la estrategia judicial de Cristina Kirchner es dilatar todo hasta las elecciones, pensando que tal vez ella puede ganar las elecciones presidenciales y que los jueces se van a frenar en la puerta de su despacho. Porque ya pasó la semana pasada cuando apeló a la Corte Suprema de Justicia una resolución de prisión preventiva dictada por un juez de primera instancia, en este caso Bonadío, que la ratificó la Cámara Federal, que la ratificó la Cámara de Casación Penal, y ella apela a la Corte. ¿Y sabes qué es lo que me da la impresión? Que se trata de una estrategia, porque cualquier abogado sabe que la Corte Suprema de Justicia no trata causas que están en proceso, sobre todo causas penales que están en proceso. Trata las sentencias definitivas si es que encuentra alguna razón para que la Corte Suprema
tenga que decidir si se respetó la Constitución o no. Pero nunca trata una causa en proceso. Obviamente esto dilató muchísimo esa causa. Claro. Ahora, ¿vos creés que esta dilación entonces tiene, este intento de dilación por lo menos de la expresidenta, tiene más que ver con evitar su imagen en el banquillo de los acusados antes de las elecciones? Sin duda. O con esto que vos mencionabas recién, ¿no? De, bueno, si finalmente ella vuelve a acceder al poder, ¿cómo actuarían los jueces? Yo creo que en todas las causas hay permanentemente apelaciones, recusaciones, que además, como involucra no solo a ella en todas las causas, sino a varios, salvo la de Otesur y los Sauces, que es solamente la familia Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, ahí no hay funcionarios, exfuncionarios en el medio. Sí. Pero en todas las otras hay muchas personas. Bueno, en esta otra, en Otesur y los Sauces, también están Lázaro Báez y Cristóbal López. Entonces, es una cadena de apelaciones y recusaciones. Primero empieza ella, le rechazan, después sigue Lázaro Báez, después sigue Cristóbal López, o en otras causas sigue Devido, sigue José López. ¿Sí? Digamos, hay una estrategia de dilación permanente, seguramente para no verse en la imagen de estar sentada frente a un tribunal oral, que lo va a tener que estar, en la campaña electoral. Va a tener inclusive que hacer paréntesis en su campaña electoral para estar sentada frente a un tribunal que la está acusando de corrupción, y también para tratar de llegar a la elección presidencial sin ninguna condena definitiva, cosa de frenar a los jueces, digamos, si ella, como cree, es la próxima presidenta de la Nación. Esto me parece que es claro, y que me parece que esta es la cuestión de fondo, más allá de si se integró hoy el tribunal. En buena hora que se integró el tribunal, para que así no haya más causas de demora de ese juicio y empiece en tiempo y forma, que es el 21 de mayo, ¿no? Ahora, bueno, restará saber si ella será el juez suplente y Basso tomará el lugar de Tazara, o si será Paliotti quien reemplace finalmente a Tazara, Según fuentes del tribunal, dijeron que como ella se sorteó la suplencia, el reemplazo de un juez que era titular, a ella le corresponde la titularidad, y Basso seguiría siendo juez suplente, porque recordemos también que esta jueza integra un tribunal de 3 jueces, no es que ella decide todo. Hay 2 que ya estaban, que siguen estando y que van a seguir estando. Ella va a ser uno más, en todo caso. Si se equivoca y los otros 2 aciertan, se perderá la votación del tribunal y se impondrá el criterio de la mayoría. No es que ella va a decidir sola nada, pero tengo entendido que el tribunal ha considerado que como ella estaba siendo sorteada para reemplazar a un juez titular, ella es la titular y Basso será, que ya era el juez suplente, ¿no? Ahora, Joaquín, vamos ahora a cambiar de tema, vamos a hablar de Cambiemos y la interna que está, bueno, la interna o no interna ya, que se jugaría en Córdoba, el polvorín que se ha generado con respecto a esto y cómo podría esto impactar a nivel nacional, en la elección nacional y en la figura del presidente Macri. A ver, lo que han demostrado algunos dirigentes radicales de Córdoba es que no tienen responsabilidad institucional. Porque el radicalismo hoy no es un partido de oposición, hoy es un partido que forma parte de una coalición gobernante. En primer lugar hay que tener en cuenta esto. Claro. La interna que se iba a realizar el próximo domingo no se va a realizar. Hay que aclarar que en Córdoba las elecciones internas no son obligatorias para los candidatos locales. Sí se tienen que hacer las internas, las pasos nacionales, porque las pasos nacionales sí son obligatorias. Pero entonces habían convenido y todos estaban de acuerdo en hacer esa interna el próximo domingo. El aparato partidario, la presidencia del partido y toda la responsabilidad del Partido Radical de Córdoba la tiene el intendente de Córdoba, Ramón Mestre. El otro contendiente es Mario Negri, que es el presidente del interbloque de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero la logística no daba, digamos, cuando ellos empiezan a preguntar si se podían poner las urnas a los correos privados y al correo estatal, si se podían poner las urnas y sacarlas y llevarlas y esto.
todos le dicen no hay tiempo. Claro, no dan los tiempos. Claro, ¿por qué? Porque al no ser al no ser obligatoria, Sí. estaban habilitados todos los independientes de Córdoba para votar, más los afiliados de los cuatro partidos que integran Cambiemos en Córdoba, que son PRO, el radicalismo, la coalición cívica y el partido de Luis Juez. Eso significaban 2.400.000 cordobeses de un padrón general de 2.900.000. Me parece enorme. Claro, esa ¿cómo cifra. se hace para crear una logística de urnas en 20 días? Claro, casi para Imposible. una elección provincial. Es- porque es para- estamos hablando de un electorado de casi- 2.400.000, claro. Entonces, por supuesto, Mario Negri, lo que ofreció Sí. Mestre era que los militantes trasladaran las urnas. Militantes que maneja él. Claro. Obviamente Mario Negri se negó, y esto terminó en que no hay internas, no va a haber no va a haber un candidato de Cambiemos en la gobernación de Córdoba, en la elección de Córdoba que se hace ahora en mayo, el 12 de mayo. Los dos, Negri respeta la coalición Cambiemos y va a ir con la coalición cívica, con PRO, de hecho su candidato a vicegobernador es de PRO, va a ir con Luis Juez también. En cambio, Mestre va solamente con una lista puramente radical. Con la lista 3 clásica radical. Claro, nada más que radicales. En un momento en que el peronismo estaba débil en Córdoba. La pérdida de José Manuel de la Sota fue una enorme pérdida, porque de la Sota era el líder del peronismo de Córdoba, era el hombre que armaba el peronismo de Córdoba, tenía un gran carisma, era un gran orador, era el que hacía las campañas electorales. Además, el gobernador Schiaretti está un poco enfermo. El peronismo lleva gobernando casi 20 años Córdoba, es muchísimo tiempo. Casi 20 años. Casi 20 años, entre Schiaretti y de la Sota. Sí. Entre Schiaretti y de la Sota. Casi 20 años, digo, porque se van a cumplir ahora cuando termine el mandato Claro. el 10 de diciembre de Schiaretti, son 20 años. Claro, Schiaretti de la Sota, Angelos, no lo recuerdo mucho más. Y Mestre, el padre, Claro, el padre de Ramón Ramón sí. Mestre. Hubo 4 gobernadores solamente en Córdoba durante los 35 años de democracia. De esos 35 años y de los 4 gobernadores, 2 fueron peronistas y van a estar casi Claro. 20 años. Entonces había una posibilidad de renovar. Además, Córdoba es el distrito del presidente, de Macri. Ahí es donde él más porcentaje sacó en el país, más que en la capital. En Si uno 2015, ¿no? Sí, Sí. en 2015. Si uno se pone a ver la cantidad de votos que sacó en Córdoba, 700.000, son exactamente los votos que lo diferenciaron de Scioli en la segunda vuelta. O sea, Córdoba le debe el triunfo en la segunda Más vuelta. bien con Macri Scioli, le ¿no? debe a Córdoba Claro. su triunfo. Claro. Entonces era la oportunidad de intentar, además el radicalismo fue históricamente un partido muy fuerte en Córdoba, muy fuerte. Sí. Cuando no gobernaba casi en ninguna provincia, gobernaba Córdoba siempre, durante los primeros años de la democracia. Entonces era el momento de recuperar el liderazgo de Córdoba, o de intentar, a lo mejor no podían, pero de intentar recuperar unidos Claro. La última encuesta que hay, que es de Poliarquía, del fin de semana pasado, indicaba que el gobernador Schiaretti tiene el 32% de intención de votos, Mario Negri tiene el 25% y Mestre tiene el 14%. Claro, si uno suma... Claro, a Negri y a Mestre. Mestre tiene el 40% casi, los dos. En esto el 2 más 2 no es 4. Claro. Pero 2 más 2 no son 2 tampoco, pueden ser 3. Y se podrían haber acercado o podrían haber empatado con Schiaretti. O sea que tranquilamente le harían sombra a Schiaretti si fuesen Claro, juntos. claro. Estarían o muy cerca o pasándolo un poquito a Schiaretti. Ahora, esto le permite a Schiaretti suponer que en la división del radicalismo y del Cambiemos
va a terminar dándole a Schiaretti un nuevo mandato. Es decir que esta no interna de Negri y Mestre, esta decisión de Mestre de no ir tampoco con la encuesta que se había planteado en un principio, de alguna manera le juega a favor a Schiaretti, o sea, está jugando para Schiaretti. Obviamente son Mestre, porque acá no, las culpas no son iguales entre Mestre y Negri. Mestre es objetivamente funcional a Schiaretti. Cuando Schiaretti más necesitaba la división de sus adversarios, Mestre le proporcionó la división. Claro. ¿Esto lo debilita a Macri? No, yo creo que no, porque las elecciones son separadas. Digamos, mayo se vota gobernador, que se votará dentro de este microclima cordobés, y en octubre, cuando se vote presidente, digamos, se votará de otra manera. Claro. No necesariamente se puede votar lo mismo, ¿no? El gran tema es cómo queda la relación con Mestre. No, del presidente queda definitivamente rota, porque además no solo el presidente, sino la Mesa Nacional de Cambiemos, integrada por el radicalismo, por PRO y por la coalición cívica, le pidió personalmente a Mestre que no que se baje, sino que hagan las encuestas, ya que no se podía hacer la interna, y que con las encuestas decidan quién va a ser el candidato a gobernador y el otro lo acompañaba. Claro. Ya sea como candidato a vicegobernador, en fin, se buscaba una fórmula. Y Mestre se negó rotundamente. Esto ha llevado, digamos, a esta crisis en un momento que el gobierno ni siquiera le dejaron disfrutar al gobierno lo que había pasado en Neuquén. Claro. ¿Qué había pasado en Neuquén? Que perdió a Cristina Kirchner y perdió su candidato. No ganó Cambiemos, pero ganó un amigo del presidente, como el propio gobernador Gutiérrez de Neuquén, del Movimiento Popular Neuquino, lo acaba de decir. Omar Gutiérrez. Ahora, algunos pegan justamente este análisis de que, bueno, el triunfo de Omar Gutiérrez y el no apoyo total a Pechi Quiroga en Neuquén se asemejaría de alguna manera a lo que sucede en Córdoba, porque Schiaretti se lleva bien con el presidente Macri y que el presidente Macri no vería con tan malos ojos que él siga gobernando. A mí no me cabe ninguna duda que las prioridades de Macri en Córdoba son, primero, Negri, que se ha demostrado en la presidencia del Interbloque de Cambiemos, que es un hombre leal al presidente, que lo ha defendido muy bien, en momentos muy duros, en discusiones muy duras, y que la segunda, si no es Negri, prefiere a Schiaretti antes que a Mestre. Antes que a Mestre. Porque a Schiaretti lo conoce hace mucho tiempo, desde que Schiaretti era secretario de Comercio Exterior de Cavallo y Macri era empresario del automovilismo y por lo tanto tenían que de automóviles, perdón, no del automovilismo, de la industria automotriz, y tenían que negociar con Brasil juntos, esta clase de cosas. Desde entonces lo conoce. Y además es cierto que Macri considera que Schiaretti es un gobernante responsable cuando se trata de la administración de los recursos públicos, lo cual es cierto. Claro. Entonces, o es para Macri, o es Negri o es Schiaretti. Mestre no figura en sus prioridades ni en sus deseos de que sea el gobernador de Córdoba. Joaquín, un placer. Muchísimas Igualmente. gracias. Bien, vamos ahora a cambiar de tema y tenemos